Como pocas veces, las contribuciones ha sido un tema sumamente polémico en las últimas semanas. No solo porque hay propuestas de candidaturas presidenciales de eliminarlas o eliminarlas, por ejemplo, para la primera vivienda y para los adultos mayores, sino que también porque expertos tributarios criticaron duramente al Servicio de Impuestos Internos por las que califica como contribuciones mal calculadas debido a avalúos fiscales que subieron exageradamente. Y como ya pudimos ver, el Servicio de Impuestos Internos reconoció errores e incluso hay descensos importantes en algunas contribuciones. Vamos a hablar sobre este tema con una persona que ha liderado parte de las críticas al Servicio de Impuestos Internos, a la socia del estudio Recabarren y Asociados. Me refiero a Soledad de Recabarren, a quien agradezco por estar con nosotros. Soledad, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero partir por este fenómeno que ustedes lograron, porque de los 15 años que yo llevo reporteando economía, nunca vi a gremios y distintas entidades que agrupan a abogados tributarios como tú, tan alineados con estas críticas que hicieron al Servicio de Impuestos Internos, tanto con la operación renta como también por los cálculos de las contribuciones. La verdad es que yo llevo en temas tributarios más de 30 años y tampoco había visto esta alineación. Yo creo que de alguna manera se fue produciendo un sistema de saturación en el cual no sé cuál es la gota de que derramó el vaso, pero obviamente ya empezaron las conversaciones y todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Esto ya se nos está escapando de las manos como una forma de respetar el derecho y darle seguridad jurídica a los contribuyentes. ¿Tú crees que acá el Servicio de Impuestos Internos se equivocó o hubo funcionarios que excedieron sus atribuciones? Uf, ambas, todas las anteriores. La verdad es que yo creo que efectivamente hubo mucha presión para tratar de obtener recaudaciones, postergar devoluciones y de alguna manera un ambiente que venía muy de choque entre, yo te diría que muchos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. A mí me tocó estar en los diálogos tributarios y tú ya ahí veías que te decían que los contribuyentes eran delincuentes, no pagaban impuestos. Entonces tú decías, ya se va produciendo un roce constante y por el otro lado un empoderamiento de los funcionarios porque cada vez les daban más facultades. Yo creo que fue una mala mezcla. Yo creo que nadie podría criticar cuando el Servicio de Impuestos Internos cobra lo que hay que cobrar. Entonces, para quienes estamos fuera del día a día, para quienes vemos el aspecto tributario una vez al año en la operación renta, esto entonces era algo que venía fraguándose, no fue solamente algo puntual, porque uno de afuera tiene que creerle al Servicio de Impuestos Internos. Sí, lo que pasa es que se ha legislado muy mal y mucha de la legislación dejaba en manos del Servicio de Impuestos Internos definiciones sobre qué es un hecho grabado o cuándo se cumple una determinada situación. Entonces, cuando la legislación es mala, el Servicio de Impuestos Internos venía a suplir todos estos faltantes en la normativa y por esta vía se creaban incluso nuevos hechos grabados. Entonces, esa legislación mala que tú mencionas le dio demasiada discrecionalidad al Servicio de Impuestos para actuar. Sí, y además dejó temas muy mal regulados. Piensa que cuando llegó el director Echeverry al Servicio de Impuestos Internos estábamos con el impuesto a las bebidas azucaradas, que fue por una circular, y cuando llegó el director, ya viéndose esto también en tribunales, decidió dar de baja esta circular porque hasta él consideraba que se les había pasado un poco la mano. Eso yo creo que es un ejemplo patente de que el servicio estaba empezando a legislar y a aplicar impuestos sobre situaciones que no estaban así de claras o así de establecidas en la ley. ¿Qué te pareció cómo se ha resuelto hasta ahora el tema de las contribuciones? Javier Echeverry reconociendo que hubo errores, se va a bajar en hasta 50% contribuciones o avalúos fiscales de locales comerciales en el centro de Santiago, e incluso el propio director del Servicio de Impuestos Internos pidiendo disculpas
por haber sido algo despectivos con las personas que pagan contribuciones, diciéndole que para qué reclaman si son el 20% más ricos. A ver, yo creo que aquí hubo una respuesta muy visceral y mal asesorada que tuvo el director del servicio. Yo vi en algún lugar un video de Ignacio, un arquitecto que fue candidato en Viña, se me fue el nombre, el apellido, que decía... Ignacio Hudson. Sí, está Ignacio Hudson y hay otro que fue candidato a alcalde en Viña. Okay. Poduje, Ignacio Poduje. Okay. Y que él decía que las comunas que más habían incrementado el avalúo fiscal y en consecuencia el pago del impuesto no eran las propiedades del barrio alto, si quisiéramos ocupar una jerga de fácil entendimiento, sino que se había producido en Buin, en La Cisterna, en sectores que son claramente de clase media. Entonces, esto es un incremento que no se estaba dando necesariamente en los niveles más altos, sino en una clase media que está realmente afectada con este incremento. De hecho, hubo un ejemplo, yo diría, aún más evidente, porque desde el año 2018 las contribuciones en promedio para los sectores alrededor de Plaza Italia subieron casi al doble. Y cuando yo vi esa información dije, pero ¿qué lógica tiene esto? ¿O qué podría explicar una alza de ese tipo en un lugar donde todos vimos lo que pasó en la crisis social y que lo único que ha hecho es perder atractivo, perder avalúo? Entonces intenté con varias personas decir, explíquenme alguna razón, de alguna lógica que explique esto. Y nadie fue capaz. Bueno, ¿y qué pasó? Lo que yo les comentaba. Bajó entonces los avalúos fiscales en esas zonas. O sea, ahí hay un ejemplo concreto. Sí, pero ahí también te lleva a una injusticia, porque el problema no es de hoy en adelante. El problema viene del año 2020 hasta el 2025, en que se han incrementado las contribuciones y ha subido el pago en propiedades que no se pueden arrendar o no se pueden arrendar al monto al que se arrendaban antes del año 2019. Por lo tanto, tienes un arreglo, entre comillas, que es como tratar de calmar las aguas, porque el problema es que vienes hace rato pagando más contribuciones que las que corresponden. Ahora, si tú miras esto y lo llevas a regiones, a mí me tocó conversar con profesores de Derecho Tributario de regiones y la primera reacción fue nuevamente el centralismo, porque en general la pérdida de valor de los centros de las distintas ciudades no solo se dio en Santiago, sino también en el centro de las ciudades de regiones. Y en el caso de ellas no se está haciendo ningún ajuste ni ninguna disminución de la valoración. Soledad, yo recuerdo que nosotros conversamos cuando asumió Javier Echeverri en la dirección del Servicio de Impuestos Internos en este periodo. Y tú estabas muy contenta, decías que es un excelente profesional y que las cosas van a funcionar mucho mejor. Te quiero preguntar si sigues opinando lo mismo. Yo, la verdad es que era Echeverry Lovers, definitivamente. Mira, yo creo que todos, entre comillas, nos fuimos como decepcionando, pero la esperanza siempre vuelve. La verdad es que yo creo que si uno no tiene esperanza, las cosas no funcionan. La carta que firmó el Instituto Chileno de Derecho Tributario, FECIT, la IFA, el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados vino realmente a remecer el piso. Yo estuve el otro día en la cuenta del Servicio de Impuestos Internos y en una conversación informal el director nos decía de que se había juntado con directores regionales, le había preguntado sobre estas situaciones y ellos habían manifestado que, pues esto venía hace rato. Entonces, la verdad es que eso, de alguna manera, hizo que el director nacional se molestara un poco y empezara a exigir que de alguna manera se solucionen los problemas y sobre todo son visualizados por los funcionarios. Y sobre todo, Soledad, porque nosotros, personas normales,
Tenemos que tener confianza en el servicio de impuestos internos, porque la operación renta podrá ser lo más normal del mundo, pero la forma en que está expresada, los términos, la simbología, no es algo que nosotros manejemos y por lo tanto tenemos que tener confianza. Efectivamente, es un acto de fe. Bueno, y en esta conversación, la verdad es que el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados se están reuniendo periódicamente con el servicio para ir resolviendo temas. Eh, por lo menos en el Colegio de Abogados tomamos la definición de ir llevando pocos problemas para que se le aplique soluciones, porque de repente te llegas una avalancha y tú dices, bueno, resolvimos 4 y dejamos 6. No, nosotros estamos llevando a cada reunión 2 problemas y vamos a ver cómo se van resolviendo esos 2 temas puntuales. Partimos con problemas que son, entre comillas, de fácil solución, pero que le arreglan la vida a muchos contribuyentes. Por ejemplo, cuando te llega una notificación o se asigna tu causa a un funcionario del servicio, la resolución te dice, lo va a atender don Periquito Los Palotes, pero no te dan el correo, ni te indican dónde está o cómo lo puedes ubicar. Algo tan simple como poner el correo electrónico del funcionario que va a quedar a cargo de tu problema o de tu fiscalización, la verdad es que facilita bastante la gestión. Y eso no se hacía. Entonces, uno está yendo de problemas muy simples a problemas muy complicados. El tema de contribuciones es un tema, yo te diría que difícil de entender incluso para los tributaristas, porque tiene muchas variables que tienen que ver con construcción, uso de suelos, planes reguladores, con lo cual no es un tema que uno pueda llegar y decir, uff, lo solucionamos mañana haciendo 2 agregados aquí y una disminución acá. Yo creo que es un tema en que se requiere que se haga un análisis profundo de la forma en que se están haciendo los reavalúos y esta información se pueda poner a disposición de los contribuyentes en términos que sean entendibles. Porque hoy día te llega una notificación de alza de contribuciones y no tienes la menor idea por qué, cómo, qué pasó, qué ocurrió que me subieron las contribuciones. Soledad, mi última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Si uno cree que está pagando demasiado en contribuciones y uno sabe cuál es el avalúo fiscal, uno como persona puede contratar una tasación, llevar esa tasación al Servicio de Impuestos Internos para demostrarle que puede haber otro cobro distinto y así llegar a un acuerdo. Es algo que estoy pensando ahora. Sí, contratar una tasación te va a salir bien caro. Yo te diría que al final del día está surgiendo y la oferta y el mercado siempre se mueven de acuerdo a las necesidades. Hay personas que de alguna manera están haciendo ese levantamiento, que parte por mirar cuáles son los precios de venta en los alrededores de bienes similares, porque eso es al final del día tu tope máximo. Es decir, no puedes pagar por más de aquello que está alguien dispuesto a pagar por tu bien. Y eso te lo da de alguna manera el mercado. Ese es un primer parámetro que uno tiene que tener en vista para ver si efectivamente las contribuciones están disparadas o no están disparadas. Yo vi muchas cartas en los diarios que decían, si el servicio me compra mi propiedad al precio que la tasa, se la vendo a ojos cerrados. Porque efectivamente el mercado hoy día está bastante comprimido, hay menos acceso a créditos hipotecarios y los precios han bajado, no han subido. Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, experta tributaria, muchas gracias por acompañarnos en el noticiero de Renta 4, hablando de este tema que ha causado mucha polémica en las últimas semanas. Que estén muy bien. Chao, un gusto. Impuestos, un tema que a todos nos tiene que importar, es lo que quisimos desarrollar en esta oportunidad. Soy Nicolás Paut, gracias por acompañarme.